Bendiciones, bienvenidas sean todos a Remanente de Fuego Podcast. Es un gusto, un placer estar otra vez aquí con ustedes presentándole este episodio interesantísimo que tenemos con un invitado muy especial, alguien que valoramos, admiramos y respetamos sobre todo por la trayectoria que ha tenido y por su sabiduría y la fe que ha tenido en esta vida cristiana. Así es, de verdad que sí, lo admiramos mucho por su manera de creer en el Señor y esa vida de fe que lleva continuamente y que eso es lo que marca a una persona y que uno dice, wow, yo también quiero. Si él puede, yo también puedo. De verdad que sí. ha inyectado de manera sobrenatural nuestra vida como jóvenes y saber que si estamos fundamentados en la Biblia y en la fe, lo podemos todo. Amén. Hermano Won, es un gusto, un honor para nosotras tenerlas en Remanente Fuego y sabemos que lo que usted va a hablar hoy va a edificar a todos ellos. Preséntese, ¿cómo está? Bueno, muy buenas tardes porque ya estamos pasando el mediodía, ¿no? Nos sentimos muy contentos, bendecidos de poder estar aquí compartiendo con dos jóvenes que de verdad también las admiro porque son esforzadas y valientes. Aleluya. Mi nombre es Josué Won. Por la gracia del Señor estamos aquí y bueno, con ganas de que seamos todos edificados, ¿no? Amén, amén, así es. De verdad que sí, y yo creo que el Señor va a fluir a través de cada una de las bocas que están en este lugar y que van a salir esas palabras que van a transformar a aquellos que están viendo en este momento. Hermano Josué, cuéntenos, ¿cómo fue que era su vida antes de conocer a Cristo? Bueno, fui criado en un hogar donde mi mamá fue padre y madre de 3. Pero una mujer muy valiente, guerrera. Por eso yo admiro mucho a las mujeres, porque mi madre de verdad nos sacó adelante a los 3. Y a pesar de su condición, pues siempre nos dio todo. Y tuve muchos sueños desde mi infancia. A mí me gustaban mucho los caballos, desde pequeño. Me gustaba el ganado, pero limitado, porque mi mamá no podía comprarme ni siquiera un caballo, ¿no? Ni un ternero. Y teniendo un padre que sí tenía, mi papá. Mi papá genético sí tenía ganado y finca y todo, pero pues a mí nunca me dio nada. Y yo siempre soñaba en tener fincas cuando fuese grande, ¿no? Wow. Y pasé mi infancia y me portaba muy mal, de verdad, muy mal. Cuando fui joven también, hasta que un momento, pues, la voz del Espíritu Santo en la casa de mi abuela, que todos son católicos, todos, terrible, con la Virgen y todo lo demás, ¿no? Pero una voz me dijo, si tú te mueres, ¿a dónde piensas que vas a ir? Wow. Ahí fue donde vino el impacto de Dios a mi vida. Yo nunca había tenido un encuentro personal. Tampoco estaba en esa búsqueda, Nada. como para escuchar la voz de Dios, o sea, que vio la misericordia desde ese momento en su vida. Es correcto, pero mi vida era una vida vacía, una vida de temor, una vida de angustia. Yo no podía dormir en la noche. Siendo un jovencito o un niño de, 15 años, era un joven ya, 14, 15 años, en el día yo era muy divertido, ¿no? Y que nunca aparentaba lo que era en la noche. Pero en la noche me costaba dormir. Le tenía miedo a la oscuridad. No podía dormir solo. Tenía que dormir con mi mamá. Y pues era una vida, mi vida era un verdadero caos. Hasta cuando me encontré con esa voz que me dijo, si te mueres, ¿dónde piensas que vas a ir? Y lo que más me impacta es que no fui a la catedral del pueblo. Yo no busqué la catedral del pueblo. Teniendo como referencia que en su casa eran católicos. Era lo más probable. Y me habían enseñado a orar a los católicos. Yo me sé, las oraciones que usted menos piensa, yo me las sé. Y de hecho yo caminaba al ángel también. Wow. Porque pues sentía necesidad de Dios. Sí tenía necesidad de Dios, pero mal orientado. Yo llegué a caminar 5 años al ángel. O sea, desde los 11 años hasta los 15 años yo caminé al ángel. Wow. De verdad. Y mi vida no cambiaba nada. Hasta cuando vino esa voz a mi vida y digo yo, voy a buscar una iglesia evangélica. Y yo digo, ¿pero evangélica? Sí, fui a esa iglesia. Cuando yo entro a esa iglesia, el impacto fue de todos los que me conocían, del colegio, que estaban dentro de la iglesia. Y dirán, ¿qué busca Josué en esta iglesia? Tiene que ser que a alguna muchacha le gusta. Oh, my God. Que se suele pensar eso, ¿verdad? Sí. Y entonces pasaron semanas y el pelado cambiando, el peladito cambiando, el muchachito cambiando. Ya no era el mismo, ya no le exigía a la mamá, porque yo era muy exigente
Yo no me ponía cualquier pantalón, ni cualquier camisa, tenía que ser de marca, de verdad, se lo digo. O sea, veía el esfuerzo de su mamá y usted era exigente. Súper exigente. Y dicen los vecinos, le contaban a mi mamá, dice, oye, ese cambio radical de Josué, ¿qué fue? Dice, no, está yendo a la iglesia y ahora ya no me exige nada, mi mamá. Ya no me exige nada. De hecho, vino llorando una noche aquí diciéndome, mamá, perdóname. Y cierto, llegué y yo no paraba de llorar. Perdóname, ya yo no voy a ser el mismo. Yo me voy a poner lo que tú me compres. Yo no me voy a portar más mal. El Espíritu Santo lo Sí, lo estaba dirigiendo fuertemente como de, tienes que hacer esto y esto. Pero de verdad que estaba hablando directamente a usted. Ya no había que a través de alguien, sino que usted mismo estaba sintiendo que el Señor le estaba haciendo cambios radicales en su vida. Y es bonito ver, de acuerdo a los testimonios que hemos traído aquí, es bonito ver cómo Dios actúa de maneras diferentes. Exactamente. Pero igual el propósito es salvarlos. Así y mismo. tuvo misericordia. Entonces usted llegó a la iglesia. Ok, llego a la iglesia y mi cambio progresivo, para como a 1000. Ahorita les digo por qué como a 1000. Porque luego de estar en la iglesia, a los 3 meses de estar en la iglesia se divide. Wow. Los jóvenes adultos, que eran ya jóvenes de 20 y pico de años, y los adultos de la iglesia. Los jóvenes adultos se fueron de la iglesia y queda la iglesia casi que sin ningún joven, porque ellos se fueron a levantar otra iglesia. Wow. Y yo estoy reciencito, ¿y qué ustedes creen? Me agarraron a mí de líder, de joven. Hay que aprovecharlo. No lo esperaba. Me agarran de líder de jóvenes y yo dije, bueno, me dejé que el Espíritu Santo me llevara, porque era un niñito. Lo que sí sé es que los drogadictos se comenzaron a convertir. Aleluya. Porque la base fue la oración. Amén. La base fue la intimidad con Dios. Amén. La base fue profundizar la palabra, porque fui enseñado por Dios a través de la palabra. Y les voy a decir algo. Mucha gente dice, bueno, vamos a ver qué me dice hoy la palabra. Y para andar, abren la palabra y que, bueno, la palabra me dice esto y esto. Yo les voy a decir algo. Había cosas que yo no entendía, porque no tenía como tal alguien, un tutor que me dijera, Josué, esto, y que me enseñara. No, yo aprendí bajo la dirección de Dios, porque no tenía nadie. Los jóvenes se fueron y yo quedé ahí. Pero yo le preguntaba a Dios, ¿qué significa tal cosa? Y estamos en la presencia de Dios en esta hora. Amén. Vive Jehová, como dijo el profeta, Aleluya. en cuya presencia estamos. Que Dios me respondía en su palabra. Wow. Y me decía tal y cual las cosas como lo que yo le preguntaba. O sea, yo tenía un trato, el Señor conmigo. Directo. Sí, directo. Y así me fui. Y fuimos ganando y conquistando jóvenes. Bueno, llegamos a alcanzar como 30 o 40 jóvenes en menos de un año. Aleluya. Los Wow. jóvenes. Y el Señor me Impactante. metió en el ministerio de predicar la palabra desde nuevecito. Él me fue enseñando de tal manera que Dios me usó para levantar un ministerio en el colegio donde yo estaba, que era el Daniel Octavio. Aleluya. Y levantamos un grupo de jóvenes donde ahí sí iban de toda clase. Asamblea de Dios, Cuadrangular, Iglesia de Dios, pero el líder era yo. Entonces, ¿se imagina mi cambio tan radical? Eso fue rápido. Bueno, Porque después de una palabra, una manifestación. Como en el Valle de los Huesos Secos. No solamente oí palabra de Jehová, sino hubo manifestación, que era el milagro de que los huesos recobraran vida. Y yo sé, eso me encanta, porque yo me imagino los huesos levantándose, suspendiéndose en el aire y uniéndose hasta formar algo. Pero faltaba algo, y era el soplo de vida. Y fue lo que Dios hizo en su vida. Sopló vida. Usted no tuvo tutor como joven que podría decir, me voy a salir de la iglesia porque se dividió la iglesia. Usted estuvo cimentado en la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará al joven su camino? Con la palabra de Dios. Amén. eso mismo me sucedió. Este que estaba muerto, Santo. este hueso muerto, cobró vida. El soplo, como Aleluya. dice la hermana, fue Amén. igual. Entonces, los que estaban muertos dentro del colegio, porque yo era selección de básquet, y yo estaba siempre, como quien dice, en la yeyesada del colegio, porque es así, de verdad. Los En la jóvenes- élite. En la élite, de verdad estábamos. Y yo, al verme las chicas, porque yo era bien enamorado, ¿no? Tengo que decirlo. Pero cuando viene Cristo a mi vida, se me va todo eso. Yo no quiero saber de enamorar a ninguna chiquilla. Ya no vive de Josué, No. vive Cristo. Eso Amén. sucedió en mi vida. Entonces, me perseguían.
Y yo no quería saber de nadie. Y mis amigos, oye, que vamos, que hay un cuadrangular. Nada. Yo dejé todo por Cristo. Y al ver ese cambio, entonces muchos se convierten a Cristo. Por su testimonio. Ahí está. Era un testimonio vivo. Wow. Amén. Y había mucha gente que necesitaba lo que yo tenía. Amén. Estaban vacíos. Quizás de pronto tenían todo, pero no tenían nada. Amén. Y las reuniones comenzaron a llenarse y a llenarse y a llenarse los viernes. Amén. Y quisieron cerrarme también las reuniones, el subdirector. Pero Dios es tan poderoso que me envió el Señor a hablar con el director. Y el director dijo, aquí está el papel, nadie le va a cerrar su programa. ¿Sabe Wow. que eso falta? Yo vi recientemente un grupo que se levantó en el DOC de unos jóvenes Justamente que en están... el mismo colegio. Ajá, que están evangelizando un grupo. Y uno diría, eso es loco, porque qué raro que un grupo de jóvenes evangélicos se levanten en medio de un colegio cuando solamente vamos a ir a estudiar. Pero eso cambia la atmósfera Amén. y radica a otros jóvenes a también, a través de nuestro testimonio, poder alcanzar a Jesús. Y es que justamente a veces tenemos por mala costumbre hablar tanto de la palabra, pero nada de nuestros actos No son tiene parecidos a lo que tú hablas Así de tu es. boca. Y los jóvenes... Entonces, ellos quieren ver acciones, quieren ver Manifestación. actos, que lo que tú estás hablando del Señor realmente me lo demuestres con tus acciones, porque de nada te sirve estar hablando tanto si al final nada de eso de que dices se parece a lo que hablas. El mayor porcentaje de los jóvenes no nos gusta escuchar o sentarnos Así a escuchar es. horas. Nos gusta ver acción, nos gusta ver que las cosas que tú estás diciendo, como tú dices, Isas, lo hagas de verdad Que con tu tu vida sea un testimonio. testimonio. Esa es la mejor manera de hablar a través del es. Señor, sino que lo que tú estés haciendo refleja a Cristo, que Cristo siempre sea la persona que esté delante de ti y que todo el mundo diga, pero es que Él es totalmente diferente. Como ¿Qué es decía lo la que mamá pasa? de- Tiene dentro a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que pasa. Bueno, el fruto de todo lo que les estoy hablando era que, como les decía, los jóvenes drogadictos llegaban a mi iglesia, que era una iglesia pequeñita, que de hecho todavía está en Belén, una iglesia muy pequeña, y llegaban y decían, así como le pasó a Pablo y Sila, que dije, ¿y qué debo hacer? El carcelero le dijo, dije, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ah? Y entonces le dijo, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Bueno, los jóvenes llegaban y decían, Aleluya. ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo lo vi Ay, con mis ojos y que su boca saliera eso. Entonces aceptaban a Cristo y ellos traían a otros más. Bueno, la iglesia llegó a tener más de 40 jóvenes y de hecho nosotros éramos Vida Nueva. Y los jóvenes de las asambleas, de la cuadrangular, todos iban a nuestros cultos. Wow. Tanto Estaban así, encendidos, de verdad, tanto así que me llamaban. A mí me llamaron una vez en la asamblea y los líderes de jóvenes, dice, oiga, ¿y usted por qué quiere llevarme a los jóvenes? No, de verdad, me citaron en la oficina de ellos. Y yo le digo, mire, yo le voy a decir algo. Yo no me quiero llevar a nadie. Si ellos quieren ir a los eventos nuestros, porque nosotros vigilábamos una vez al mes, pero al aire libre, en Paso Ancho de Volcán. No era en ninguna iglesia, era al aire libre. Y nosotros llegábamos a las 10 de la noche y salíamos a las 6 de la mañana. Wow. Tiene que volver eso a los jóvenes. Sí, Así es. toda la noche buscando al Señor. Wow. Entonces, luego que salgo yo de sexto año, que termino mi carrera como estudiante, ya se acabaron las reuniones, pero dejé un legado a otra persona que se encargara de las reuniones. discípulo. Amén. Me pregunta mi mamá, ¿ahora qué quieres estudiar? Porque eso sí, mis hermanos eran profesionales, estudiaron y yo era el menor. No es con esto que le doy un buen ejemplo a los jóvenes, pero pasó en mi caso. Okay. Yo le digo, yo no voy a estudiar, yo quiero ser predicador de la palabra. Eso fue mi respuesta hacia mi mamá, ¿no? Pero luego que pasaron los años, me di cuenta que además de predicar la palabra, porque seguí predicando, el Señor me llevó al ámbito empresarial, donde yo no conocía nada. Pero el Señor, a medida que te entregas a Él, a medida que le buscas, Él es el dueño de todo. Amén. Así Y Él tiene la persona idónea para prepararnos Así es. para lo que Él nos ha llamado. Y la Biblia dice que deleítate en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Y justamente, si recuerdan que hace unos minutos atrás el hermano decía que cuando él era pequeño, él quería todas esas cosas que la mamá pues no podía en ese momento Así es. y que quería cosas que eran realmente valiosas en cuanto a dinero,
pero Costoso. ahora el Señor le estaba ayudando. Lo estaba capacitando. Exactamente. Porque lo llamó y usted le entregó su vida y él solamente dispuso su corazón para que Dios hiciera lo que... O sea, Amén. el hermano Won se enfocó en Dios, se ocupó de Dios y Dios se ocupó de él y lo capacitó para traerlo a lo que es ahora. Dejó a un lado todos los deseos terrenales, sino que primero se Exacto, enfocó puso su mirada en Jesús. en la parte espiritual y lo que nos va a dar la eternidad. Y el Señor dijo, bueno, ahora te estás enfocando en mí, ahora Y yo te voy a quiero. bendecir porque siempre lo decimos, que Dios quiere que prosperemos en todo así como prospera nuestra Amén. alma. Y hablando en ese sentido empresarial, ¿cómo es el hermano José Won en ese ámbito empresarial versus la fe? O llevando una vida de fe. ¿Cómo no deja usted que esa vida empresarial, de manejar cantidades de dinero, no afecte en su vida espiritual? Ok, debe haber un inicio para llegar allá, porque Así es una es. etapa, es un proceso para uno llegar allá. Claro. A los 18 años, yo oro al Señor y le pregunto, Señor, ¿será que en mi vida nunca voy a tener una ayuda idónea? Porque, se lo digo, es una cosa rara. No me gustaba nadie. Nadie me gustaba y yo estaba preocupado. Digo, ¿será que voy a tener el don de continencia? Porque lo tuve también. O sea, continencia es que Amén. tú no quieres saber de nada, porque quieres dedicarte al Señor. Dice que Amén. las que son doncellas se piensan solo en el Señor. Igual, los varones. Y eso es bonito, está bien. Pero, bueno, a los 18 años digo yo, pero me voy a programar. Mi mamá me mantiene y yo debo trabajar. El día que yo me presento donde el señor tal a decirle, oiga, yo quiero que su hija sea mi novia. Y si ese hombre me pregunta, ¿y usted dónde trabaja? ¿Y yo con qué le voy a salir? Ay, no, es que mi mamá me mantiene y yo vivo con mi mamá. Eso no tiene formalidad. Entonces comencé a trabajar a los 18 años, cuando ya tenía mi cédula. 2 años, muy duro. O sea, pero no, antes de eso, después que comienzo a trabajar, oré al Señor y oré bastante. Y bueno, apareció una persona. Ya después de eso, dicho y hecho, cuando me presento ante el papá y le digo, quiero que su hija sea mi amiga, no le dije que mi novia. Me dijo, ¿dónde tú trabajas? Yo le digo, trabajo en tal lugar. Dicho, lo mismo que pensé, me aconteció. Toda la revelación. Entonces, 2 años trabajando duro, porque yo tampoco quería demorarme mucho para casarme, porque quería hacer muchas cosas y no es bueno que el hombre esté solo. Amén. 2 años trabajando. En esos 2 años fue una etapa donde yo comencé, no sabía nada de negocio ni nada de aquello, pero tuve unos tutores que Dios me los puso. Pero antes de llegar a los 20 años, se me presentó que yo ganaba más que en un trabajo donde yo iba a trabajar, que me iban a pagar menos, pero iba a poder servir a Dios. Wow. Pero donde yo estaba ganando suficiente dinero, no podía servir a Dios. Wow. Y yo oré a Dios y se me abrieron las puertas. Por decir, ganaba $50 menos y se me abrieron las puertas. Cualquiera diría, pero yo me voy a salir donde yo estoy, que ya estoy casado, para ganar menos. No puede ser. Entonces, ¿qué sucedió? Yo sí lo acepté. Acepté el trabajo ganando menos, pero ya podía servir a Dios. Al momento, a los 2 meses y medio, el jefe del almacén dice, y no era cualquier almacén, Coleche. Si conocen a Coleche, es una empresa súper grande. Y el jefe dijo, ¿te atreves a hacerme las vacaciones? Yo le digo, sí, me atrevo. Hay que ser valiente en la vida y atreverse. Amén. Le dije, sí, me atrevo. Yo solo tenía 6º año y cogí el puesto. A los 3 meses y medio, me aumentaron casi $200. Así, de ya para allá. Wow. Pero yo me gané ese aumento, porque Dios me comenzó a usar a revolución. Aleluya. Y revolucioné el almacén, las ventas subieron. Y los clientes, los socios comenzaron a añadirse a la empresa, a la misma cooperativa, y por eso a los 7 meses y medio ya de estar ahí, me aumentaron de nuevo. Número perfecto. Me aumentaron de nuevo. Amén. Wow. Y así fui y demoré 3 años ahí en esa empresa. Luego me contratan en Lichán, cuando eso Plaza Bugaba, que ahora es Romero, en Bugaba, y está donde está Cochés. Bueno, me contratan ahí. Para la gloria de Dios, en ese entonces ya yo tenía 21 años. Yo era el número 1 en venta. Y mis compañeros eran de más experiencia que yo. De veterinaria, saltar a ferretería, son
Son dos rubros Totalmente diferentes. Sí, sí, totalmente. Pero lo que quiero decirle es que no hay nada imposible cuando una persona primero se acerca a Dios y le entrega todo a Dios. Dios se encarga de darte lo que necesitas. Amén. Y me pone un tutor que no era cualquiera. Me pone en gracia con el dueño. Mi jefe era uno de los dueños. Y él me agarraba todo, desde que yo salía, me agarraba y me empezaba a instruir. Esto sirve para esto sirve para esto, debes vender así. Y comenzó a enseñarme. Me fue forjando de tal manera que yo era el número 1. Al año ya yo me fui de ahí. ¿Por qué? Porque vino otra empresa y me contrató y me pagaba el doble de lo que yo ganaba ahí. Les voy a decir una cosa. Eso hacen 20 y pico de años, 20 y pico, no menos de 25 años, mucho más. Y yo llegué a ganar en ese momento casi $1,000. Eso era mucha bastante plata en dinero. ese Mucho dinero. Es como ganar hoy día 5 veces más, porque las cosas estaban más baratas. Sí. Pero no demoré mucho en esa empresa. Se me abrió la puerta, entonces sí entré en el ámbito del negocio en grande. Y entré en bienes y raíces. Comencé a vender propiedades y ya me destaqué y me metí en lo que yo siempre había soñado, comprar y vender ganado. Y ya comencé a... de niño. Desde niño. Porque yo cuando niño, eso no lo conté ahorita, pero cuando niño yo jugaba con caballos de palo. No tenía caballos reales, pero jugaba con caballos de palo y con animalitos como si fueran de juguete, ¿no? Pero ya, yo digo, algún día yo voy a tener mi ganado. Algún día voy a tener mi caballo. Declaró. Lo Sí. declaré. Pero no tan solamente declararlo, sino con hechos. Claro. Nunca me aparté del Señor. Amén. Nunca. Amén. Mi norte fue Jesucristo. Él fue el que me llevó allá. Bueno, luego que ya yo me salgo de todas las empresas, vino un desánimo a mi vida y fue mi madre. Me dijo, ¿por qué tú te vas a salir de una empresa que está estable para irte a aventurar? Y yo, no, yo estoy seguro de lo que voy a hacer. Si ustedes saben que el propio Elías desanimó varias veces desanimó. a Eliseo. No, él desanimó Ah, a ok. Eliseo. Le dijo, quédate aquí, Ah, sí. quédate aquí. Y dice, Y le decía no. vive Jehová que no te dejaré. O sea, hay que ser persistente en los sueños y en las Amén. metas que tú quieres lograr y alcanzar. Porque no es porque yo tengo que nacer en una familia de dinero para llegar a ser alguien en la vida. No, yo tengo que creer, primero tener a Cristo en mi corazón. Amén. Amén. Luego, perseguir todas las promesas que se activen en mi vida, pero con hechos. O sea, la palabra está aquí, la palabra está, pero yo debo activarla y obedecer. Amén. El Señor le dijo a Josué, dice, que nunca dejes de meditar en ella. No se aparten de tu boca este Aleluya. libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y de noche. Amén, Y amén. después le dijo, llevó una coma y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque mucha gente dice, Dios me va a prosperar. Ah, sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Uno tiene que ganarse las cosas. El Así mismo es. Dios le dijo a Josué, porque entonces, no le dijo, yo te voy a prosperar. Entonces harás. Uno mismo hace prosperar el camino de uno. Así es. Y uno alcanza las cosas por el esfuerzo de uno y Dios mira ese esfuerzo. Bueno, de ahí comencé y me di cuenta que el hombre puede tener mucho dinero, pero si no está Dios, de nada sirve. Vuelve a la vida vacía que usted comenzaba. Amén. ¿Para Así qué es. tanto si tenía la vida vacía? Porque no tenía a Jesús. Pero teniendo a Jesús, me llama mucho la atención los minicódigos que usted ha dicho ahorita, porque 3 meses Dios lo convirtió. 3 meses subió y cambió el coleche. Y 3 años salió de ahí y Dios lo llevó a una puerta mucho más grande. O sea, Dios en ese proceso, Dios probó su fe. Y Amén. sabemos que Santiago dice que Dios prueba nuestra fe y eso produce la paciencia. Y que usted, aunque no veía nada, por fe anduvo, no por Amén. vista. Y eso justamente se conecta, antes de que Rebe siga, que dice en Santiago 2, que hablan de Abraham y de su acto de fe y cómo fue el hombre, el cual hablan de que... El padre de la fe. El padre de la fe. Y Santiago 2:22 dice, no ves la fe, actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Se perfecciona por las obras, porque Santiago también dice que la fe sin obra es muerta. Y como usted estaba diciendo ahorita, no solamente leer la palabra, ok, está perfecto, sino también hacer la manifestación, Así poner de es. nuestra parte para que esa palabra se haga realidad. Así No es. solamente sí tengo fe de que eso va a pasar. ¿Y qué estás haciendo con eso?
Exactamente. Y bueno, como decía Rebe, ¿qué haces con eso? ¿De qué le servía a Abraham también nada más creer en que Dios iba a hacer algo con él y con aquel hijo que le iba a dar? Él sabía. Y que cuando llega el Exactamente. momento, entonces él también va convencido de que el Señor va a hacer algo allá arriba. Y él no se imagina que es que el Señor le va a decir, no, es que ya yo tengo preparada la ofrenda, así que haz tu hijo a un lado, que voy a poner entonces ahora el cabrito que te tengo preparado. Santo. Entonces, ¿de qué le servía a Abraham estar viviendo todo ese tiempo sin fe? Y que sus obras no iban de la mano con esa fe. Entonces ahí vemos que se conecta con la palabra, con lo que el testimonio del hermano Josué, de que su vida ha estado todo este tiempo junta con la fe, que todo eso va, todo lo que el Señor le dice que va a hacer o lo que él tiene como planeado y lo deja en manos del Señor y el Amén. Señor lo ayuda, él va creyendo, pero también va haciendo obras que vayan juntamente con Porque eso. Dios a través de su palabra nos bendice si obedecemos. Deuteronomio Sí. lo dice, si obedecemos al Señor, las bendiciones que trae el obedecer. Y usted a través de la palabra obedeció a todo lo que Dios ha hecho y Él se ocupó de usted. Amén. Mire, algo tan tremendo que usted acaba de mencionar, el padre de la fe, Abraham. ¿Pero por qué le llaman el padre de la fe? Porque fue un hombre que fue probado. Así es. Y no en cualquiera cosa. No. La fe sin obra es muerta. Amén. Abraham se movió y dice que salió de mañana. Ahí la palabra lo dice, salió de mañana él y los siervos y se fueron. Pero hasta un lugar se quedaron los siervos. Quédense aquí. Que yo y el muchacho iremos, mire esto, iremos, es acción. Amén. Adoraremos. Wow. Porque cuando tú sacrificas a Dios, estás adorando. La adoración no depende de nada más, porque sabes quién es Dios. Así es. Igual le adoras. Así Amén. es. Y volveremos. Él no dijo, volveré. Y Dios le dijo, sacrifica. Eso se llama fe. Porque Dios Amén. sabía que si le había prometido a su Isaac, le iba a dar o quizás el mejor, otro Isaac mejor. Pero tenía fe, wow. Es que el Dios que nosotros tenemos Wow. llama a las cosas que no son como, si si fuesen. fuesen. Entonces, Amén. mi inicio, ¿cuál fue? Señor, quiero que me des un trabajo donde yo te pueda servir. Ah, vino el trabajo, pero ganaba $50 menos en ese trabajo. La prueba. Le creí a Dios, Le creí. sacrifiqué Amén. el trabajo que tenía porque sé que mi Dios es todopoderoso para darme el doble. Amén. Amén. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que cuando tú le das a Él, no te preocupes por lo demás, porque lo demás va a venir. Aleluya. Entonces, si tú tienes en las manos de Dios $1 en las manos de Dios, ese dólar se puede convertir en $1.000.000. Amén. Pero Así si es. tienes $1.000.000 fuera de la mano de Dios, ese millón se desvanece. se desvanece. Totalmente. Así es. Sí. Muy Entonces, importante. eso es en todo. Así, Así es. no les he contado de las casas que yo he tenido, la gloria sea toda de Dios. Amén, amén. He tenido muchas casas y que he soñado y las he hecho. No soy arquitecto, pero las he logrado tener. Lo único que han venido proyectos y me quieren comprar las cosas que yo tengo. Entonces, mucha gente no entiende eso. De que, porque a veces la gente me dice que, ¿y por qué tú cambias de carro todos los años? Yo quisiera saber, pero el Señor me abre la puerta. Y es tan fácil, de verdad. Es tan fácil cuando le crees a Dios. Amén. Porque cuando Dios te abre una puerta, no hay quien la cierre. Así es. Pero podemos ir un momento para atrás a lo que es la fe y para alcanzar Amén. muchas cosas. Abraham fue, sacrificó a su hijo, pero Dios le dijo, he conocido que no me desobedeciste, sino que me obedeciste. Y vino entonces la bendición. A veces Amén. queremos primero la bendición, pero no quiero sacrificarme para así Dios. es. Así es. Entonces, siempre que nos sacrifiquemos para el Señor en el ministerio, en los estudios y en muchas otras cosas para Dios, ¿verdad? El Señor se va a encargar de los demás. Amén. Amén. Y me parece interesante también que Abraham, Dios lo mandó a salir de Ur de los Caldeos. Era una área como una metrópolis. Entonces es como humanamente decir, ¿para qué voy a salir de aquí si tengo todo y tengo bien a mi familia? ¿Para qué voy a salir a un lugar que yo no conozco, un lugar desierto? Pero lo que él no sabía es que Dios le iba a prosperar, que él iba a ser un hombre rico. Y podemos decirle, y como tomar consejo a esos hermanos en Cristo, que Dios hace prosperar a los cristianos. No hay que vivir una doctrina como que hay que vivir humildito. La humildad no tiene nada que ver con eso. Nada. Como usted me decía hace un momento, que Dios, su deseo es que prosperemos en todo. Amén. Es que está claro, en la palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Es que si el deseo de Dios es ese, ¿por qué el ser humano me va a decir a mí que yo no soy? Y de hecho, ¿qué hay en el cielo?
las mejores piedras. Así es. Oye, por favor, Así es. lo de Dios es siempre lo mejor. Amén. De hecho, cuando la mujer fue donde Jesús, Jesús le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos, ¿verdad?, a los perros. Eso fue lo que le dijo. Y ella dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. ¿Qué quiso decir Jesús? Lo que yo voy a obtener, lo voy a obtener para todos los que son llamados hijos de Dios. Amén. Porque dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Qué obtuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Ay, la salvación, gloria a Dios. Pero con la salvación, ¿qué más viene? Todo lo demás. Amén. Las riquezas de este mundo. Las promesas. Las promesas que están en la palabra. Amén. ¿Ah? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas. Y el Señor habla, mío es el oro y mío es la plata. Así la es. gloria postera de esta casa será mayor que la primera. ¿Ah? Entonces, ¿cómo vamos a construir comedores? ¿Cómo vamos a construir buenos templos que Dios se merece lo mejor? Amén. ¿Ah? ¿Cómo vamos a hacer cosas si no es con el dinero? Así es. Entonces, Amén. es tiempo. De hecho, el pueblo de Israel salió de Egipto enriquecido. ¿Ah? Usó a un pueblo que no era de Dios para poder bendecirlos. Así Amén. mismo. Y dice que las riquezas del impío están reservadas. Ahí está. ¿Ah? Para los justos. Amén. Entonces, ¿por qué a veces el pueblo está estancado? ¿Ah? Económicamente, que casi siempre pasa eso, ¿no? Porque el pueblo no ha conocido al Dios que provee todas las cosas, ¿ah?, más allá de lo que pedimos o entendemos, Así según es. el poder que actúa en nosotros. Porque dice, y poderoso es Dios para darnos las cosas mucho más abundantemente. O sea, los que tienen esa falsa doctrina, esa falsa humildad de que el hombre cristiano, el Hijo de Dios, no puede ser preparado, es porque no han leído la palabra de Dios. Porque todas las promesas que usted ha mencionado vienen de la palabra de Dios. Amén. Es que es así. Y cuando usted va a un ministerio reconocido o va a unas iglesias en otro país, usted ve que todo el nivel de ellos es de excelencia. ¿Ah? Amén. Todo es excelencia. Visten bien, montan bien, el templo es bien bonito. Esa es la voluntad de Dios, pero de una vez lo critican. Fulano de tal anda en cosas malas. Y eso no es así. El Señor desea que todo... Pero ¿sabe qué? Hay un nivel y se llama el nivel de reino. El reino de Dios tiene todas las cosas. Todo lo que usted necesita está en la palabra de Dios. Amén. Como usted acaba de decir ahorita, todas las promesas de Dios. Para cada situación, para cada circunstancia, hay una promesa. Amén. El asunto es ponerla en fe, en obras, que no sea nada más fe. Si la fe sin obra es muerta. Así es. Y yo debo creer a la palabra de Dios. ¿Y por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Así es. Aleluya. Es bueno saber y sabemos que esto aquí no termina, ¿verdad, Isa? Amén, de Son verdad. muchas cosas y muchos testimonios que podemos extraer de usted, hombre de Dios. Y bueno, queremos para culminar este episodio y tenemos parte 2. No se queda hasta aquí. Sí. Para poder por lo menos terminar este episodio, ¿qué consejo usted le daría conforme a lo que usted ha pasado, su testimonio, sus experiencias de vida, a esos jóvenes que están allí escuchándole? Bueno, yo quiero decirle en esta tarde que el Señor dice en su palabra, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Eso abarca muchas cosas. Si tú amas al Señor, el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas, de verdad. Amén, amén. Él va a ser tu Padre, Él va a ser tu proveedor. Aleluya. Como lo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero Dios quiere pastorear tu vida, tanto a los jóvenes como a los adultos, como a la familia. Él quiere pastorear. ¿Para qué? Para que tú no tengas necesidad de nada. Cuando tienes alguna necesidad, correrás a Él y Él te suplirá todo lo que necesites, porque ese es el Dios que tenemos. Amén. Siempre y cuando te entregues a Él. Amén. Siempre y cuando le busques a Él. Aleluya. Nada te va a hacer falta. Porque yo en mi necesidad siempre, como dijo David, invoqué a Jehová y Él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Santo. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aleluya. Eso es lo que te quiero decir. Si tú buscas al Señor, le vas a encontrar y tu vida va a ser revolucionada. Amén, Y lo que cosas que esperamos. no pudiste obtener en tu infancia, en tu niñez, las puedes obtener en Cristo Jesús, porque en Dios lo tenemos todo.
Amén. Aleluya, poderoso, más claro imposible. Reciben el nombre del Señor. Sí, y hay un punto bastante importante y quiero relacionarlo con un versículo que está en 1 Corintios 10 que dice, haced todo para la gloria de Dios. Y qué más importante que mencionar que el hermano Josué en sus inicios de su camino en la fe y de los caminos del Señor, él comenzó a hacer todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, sin esperar nada a cambio. Sus actitudes, todas sus acciones cambiaron para la gloria del Señor y que el Señor hablara a través de él a aquellos jóvenes que él comenzó entonces a ayudar a que comenzaran a unirse a los caminos. Y dice en Colosenses 3, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La herencia. La herencia, la recompensa, todo lo que el Señor te va entregando es porque tú eres su hijo. Y así mismo el Señor se lo ha entregado al hermano Josué y lo seguirá bendiciendo grandemente. Aleluya. Porque él hace todo de corazón y le sirve al Señor. No a un hombre, le sirve al Señor. Adiós. Porque sabe que él viene de él y para allá también vamos, para él mismo. Entonces es algo que debe de quedarse en sus corazones y la palabra que el hermano Josué ha revelado en este día y cada uno de esos códigos, como dice Rebeca, que él ha desatado, hoy esperamos que se quede dentro de cada uno de ustedes y que edifique su alma y que los lleve a otro nivel, que los siga llevando el Señor, pero también pídale al Señor de que les dé sabiduría para poder entonces también entender la palabra de la manera en la que la entendió el hermano Josué. Creo que está muy claro que en todos los episodios anteriores lo importante que es tener la palabra de Dios en tu vida, lo que es importante leer la palabra de Dios en tu vida, ahí está todo. Y como en el episodio anterior es el manual, ¿verdad? De nuestra vida. Es un gusto para nosotras, de verdad esperamos de corazón que este episodio haya sido de edificación para tu vida. Te volvemos a esperar en el otro episodio y que tengas un día bendecido. Amén.